hermanos. Es una bendición nuevamente poder estar esta tarde juntos a través de este medio digital y también usted que nos acompaña, ya sea que le pasaron la invitación de la página de Facebook. Para nosotros es una bendición poder compartir con usted esta tarde este tiempo de predicación, ese tiempo de alabanza a Dios, y vamos a cantar de nuestros signarios, así que le invito para que si usted tiene el signario a mano, ya sea impreso o si lo tiene digital, usted pueda acompañarme por un momento a buscar unos cantos que vamos a entonar ahí en su casa. Cántele a Dios con todo su corazón. De nuestros signarios vamos a cantar el himno número 319. Himno número 319 es el himno que se llama Dulce Comunión. El coro es precioso, dice: libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Un día, cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, fuimos libres y salvos del pecado, del temor, y somos libres también y estamos seguros en los brazos de Cristo. 319 de nuestros signarios, Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y el temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce el vivir, cuán dulce el gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y el temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y el temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Somos libres cuando hemos venido a Cristo, podemos descansar y estar seguros en los brazos de nuestro Salvador. Vamos a tener una palabra de oración, así que ahí donde usted se encuentre, en su casa, en la sala, no sé si tiene una sala de estar, pero ahí donde usted se encuentre, por favor en este momento acompáñenos a orar, a entrar a la presencia de Dios y a poner este tiempo, aunque es en medio digital, también en las manos del Señor. Buen Dios, mi buen Dios, muchas gracias te doy esta tarde por la oportunidad que nos das a nosotros de servirte a través de este medio, de poder compartir un tiempo de música y tu palabra. Y también, Señor, queremos agradecerte porque hoy es el día tuyo, hoy es el día, todos los días son tuyos, pero hoy es el día que dedicamos exclusivamente para usted, para pensar en usted, para alabarle. Quiero rogarle, Señor, que por favor tome control de todo lo que hagamos. Tome control del internet, tome control del dispositivo en el que estamos transmitiendo. Pero sobre todo, Señor, tome control de su palabra, tome control de mí. Y que yo, Señor, no haga ni diga algo, Señor, que esté fuera de lo que usted quiere para nosotros. Le pido, Señor, que seas tú, que sean tus palabras. Y te doy las gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a seguir cantando. Vamos a buscar también de nuestros signarios, número 382, himno número 382 de nuestros signarios, 382, fe, la victoria es. Número 382, fe, la victoria es. Soldado del Señor Jesús, en don el
senda de la santidad, seguimos por doquier. Por fe en Jesús el Salvador, y pedida oración, y me prepara el Salvador en gloria una mansión. De la victoria es, de la victoria es, de la victoria es, del mundo vencedora. Al que venciere Dios dará ropa que sin igual, su nombre allá confesará, Jesús el inmortal. Nuestra alma por la eternidad a Dios alabará, pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. De la victoria es, de la victoria es, de la victoria es, del mundo vencedora. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a tener un canto más antes de tener el tiempo de la palabra de Dios. El número 444 de nuestros signarios, número 444, 444, comprado por sangre de Cristo, número 444. Es posible, si usted tiene un signario impreso de los pequeñitos, que aparezca en la página 300, con el himno, 378, y ahí dice hace la aclaración con qué letra cantamos. Cantamos con la letra 444, comprado por sangre de Cristo. Yo sé que estamos en las casas, yo sé que estamos, no estamos juntos, no estamos en un templo, y quizás usted no siente esas ganas de, disculpe la frase, de desgalillarse cantando, pero le invito para que en este momento ese coro hermoso que dice: lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Le invito para que cante de verdad con todo su corazón, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, guiado por gracia infinita, ya sé que su rico yo soy. Lo sé, comprado
Cristo, esa seguridad hermosa de que lo sabemos, no por lo que hicimos, no porque seamos buenos, no porque tengamos o pertenezcamos a una iglesia, vamos porque fuimos comprados por la preciosa y la bendita sangre de Jesucristo. Vamos a prepararnos para tener el tiempo de la palabra de Dios. Yo sé que esto está ahí en su casa, yo sé que tal vez, no sé cómo fue su semana, no sé si su semana fue tensa, no sé si pues dentro de todo lo que han denominado nueva normalidad y las medidas y todas las situaciones que hemos vivido como país, hemos vivido, el mundo entero está viviendo estas situaciones. No sé cómo ha sido su semana, pero quisiera en esta tarde traer a usted y compartirle un mensaje para traer aliento a su vida, un mensaje para traer fortaleza y sobre todo, tal vez usted vio el título, no sé si lo pudo ver el título en la publicación que estamos haciendo en vivo, y es si se ha apagado la música en nuestra vida. Yo sé que conversando con un hermano un día de estos, pues me dijo que pudo recibir la bendición de recibir este bono Proteger. Por lo menos aquí en Costa Rica están con esta medida para poder paliar un poco la situación que se vive económicamente hablando. Y sé que para este hermano llegó un momento oportuno, dice que tenía dificultades, tenía pagos que hacer, y le digo sinceramente, usted que me está escuchando, hermano de la Iglesia Varia que me escucha, a veces se apaga la música y la melodía en nuestras vidas. Y yo quisiera que usted ahorita que vamos a entrar a la presencia de Dios, que vamos a orar, usted pueda acercarse a Dios con confianza, como dice su palabra en Hebreos, y que derrame su corazón delante de Él, que le pida a Él que le hable y que traiga a su corazón lo que usted necesita escuchar. Ayúdeme a orar también ahí desde donde usted se encuentra. Ore por mí, para que Dios me dé facilidad de palabra. Eso es algo que yo necesitaba escuchar y quiero compartir con ustedes. Acompáñenme a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Quiero orar, Señor, porque tenemos esa necesidad. Nosotros te necesitamos. Necesitamos, Señor, de ti constantemente. Necesitamos tu presencia en todo momento. Necesitamos tu guía, tu dirección, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y nos dirija. Te necesitamos en todo momento, bendito Dios. Y eso es lo que hacemos ahorita a través de esta oración. Sé, Dios, que hay algunos hermanos, hermanas de la iglesia con necesidades. Usted las conoce. Y yo sé que usted, Señor, va a dar la respuesta en su tiempo que usted considera que es mejor. Y hemos clamado por provisión, por protección para cada uno de ellos. Y ahora, Señor, pedimos para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones. Que sea como un aceite, que sea como un buen aceite que refresque nuestras vidas, nuestros corazones. Te pido, Dios, que yo no te estorbe. Te suplico, Señor, por favor, que no sea yo de ninguna manera y que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús oro en esta tarde y te doy las gracias. Amén. El título del mensaje es ¿se ha apagado la música en tu vida? Y vamos a ubicarnos en la palabra de Dios en uno de los profetas menores. Es un libro pequeñito, tal vez le va a costar encontrarlo si no ha pasado muchas veces por ahí. Es el libro de Habacuc. El libro de Habacuc en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Habacuc, el capítulo 3. Vamos a estar por ahí básicamente todo este tiempo, si el Señor así lo tiene bien. Y pensando un poco acerca de esta pregunta, ¿se ha apagado la música en tu vida? Tal vez usted ha cantado alguna vez o tarareado o silbado alguna melodía porque está o se siente feliz. Yo creo que todos lo hemos hecho. Todos en algún momento hemos cantado. Tal vez es un corito, tal vez es un himno, tal vez es una canción cristiana que usted ha escuchado y tal vez la tiene ahí constantemente y para usted la canta y usted se siente feliz y disculpe la comparación, ¿verdad? Pero ahora en esta época aquí en Costa Rica,
ya en la transición a la etapa lluviosa, usted escucha en mayo mucho en este lado de Coronado los pajaritos cantando, ¿verdad? Y pidiendo lluvia. Ellos están pidiendo lluvia y algunos cuando ya llovió siguen cantando. Yo no sé si es que quieren más lluvia, pero yo me imagino más bien que están contentos y agradecidos con Dios por haberles dado el regalo de la lluvia. Pero la verdad es que cuando estamos felices, de verdad, y como hemos molestado y usted ha escuchado bromas con respecto a eso, está en la ducha, usted canta y usted canta a Dios y usted está alabando a Dios y usted está alegre y agradecido porque usted está feliz. Y muchas veces nuestras melodías las silbamos, las tarareamos, las tenemos ahí constantemente. Pero yo reconozco, y lo estoy diciendo a título personal, que cuando nuestras circunstancias, nuestro entorno no es tan favorable, empezamos a perder esa música. Cuando nuestro futuro empieza a tornarse incierto, cuando las cosas en las que esperábamos se derrumban y empezamos a recibir noticias no tan buenas, las melodías, esa música empieza a apagarse en nuestra vida. Quería compartirle a Habacuc por una razón, y es que el capítulo 3 es una oración, pero también es una canción. Y este hombre, este profeta Habacuc, tenía muchas razones para callar, bajarle el volumen a toda la música, a toda la melodía en su vida. Tenía muchas razones de verdad para hacerlo. Y tal vez usted no entiende un poco el contexto, aunque este es un libro muy pequeño y son solo 3 capítulos. Resulta que en el primer capítulo él inicia preguntando y cuestionando a Dios por las cosas malas que están sucediendo en Judá. Él empieza a cuestionar a Dios y él empieza a decirle que por qué un rey malo tras otro rey malo. Él empieza a decirle que hay demasiadas injusticias. Él está quejándose por la opresión, por la inmoralidad y por el abandono de la ley de Dios. La situación que vivía Judá era una situación mala, realmente mala. Y él en el capítulo 1 él empieza quejándose. Y entonces, en esa queja, en esa discusión que tiene con Dios, Dios le responde. Pero resulta que la respuesta quizás no hace tanta gracia en el corazón de Habacuc, porque la respuesta de Dios fue enviar a los caldeos, estos son los babilonios, que vendrían y arrasarían prácticamente con toda la nación de Israel, y en este momento lo que quedaba era prácticamente el reino de Judá. Habacuc volvió a cuestionar a Dios y empezó a decirle que este pueblo era aún más malo de todo lo que estaba ocurriendo en Judá. Entonces, todo el entorno que está viviendo Habacuc era sumar y sumar y sumar y sumar motivos suficientes para que no hubiera ningún tipo de música, para que la alegría, el gozo y lo que podía haber en la vida de este hombre se apagara. Curiosamente, el nombre de Habacuc significa abrazar o el que abraza. Y cuando vemos todos estos dos capítulos, los 2 capítulos primeros de esta carta, de este libro, perdón, tan pequeño, y vemos los cuestionamientos que le hace a Dios, uno pensaría que lo que sigue después no va a ser nada bueno y que tal vez no hay razón para nada. Pero contrario a eso, en el capítulo 3, él escribe un canto. Es una oración, pero a la vez es un canto. Una oración para abrazar y para consolar a su pueblo. Yo me pregunto, y quería preguntarle a usted, ¿se ha apagado la música en su vida? No me refiero a otro tipo de música, a la que yo estaba hablando al principio. ¿Ha dejado usted tal vez ese gozo? ¿Se ha perdido ese gozo de alabar a Dios, de cantarle a Él con todo su corazón? Ahí, aunque sea en la ducha, aunque sea cuando está limpiando, cuando está recogiendo cosas en su casa, cuando se dirige a su oficina, cuando se dirige al lugar donde usted trabaja, o ahora que pues muchos tenemos la opción de hacer trabajo en casa. Pero esa oración, este canto que sale de este profeta Habacuc, viene de un corazón que había entendido, como dice Habacuc 2:4, de que el justo por la fe vivirá. Y es que así es como inicia nuestro camino, nuestro peregrinaje en la vida cristiana. Es un peregrinar por fe. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Jesucristo, entonces la melodía más maravillosa y compuesta en el cielo suena en nuestros corazones. ¿Usted la recuerda? Sí, claro, yo sé que en el momento que usted entregó a Jesús, usted posiblemente recuerde esa música. Tal vez no escuchaba ángeles. No, que estoy seguro que no escuchó ángeles. Pero en el momento que usted entregó a su corazón a Cristo, empezó a sonar una melodía increíble, hermosa. Una melodía, un cántico de salvación en su corazón. Y
A veces permitimos que con el pasar del tiempo esa melodía sea silenciada o que esa melodía se confunda entre tanto ruido de nuestro entorno. Tal vez hay tanto ruido, tanta situación, tanta cosa a nuestro alrededor que simplemente la música ya no la percibimos, la melodía no la escuchamos y no la sentimos ni siquiera en nuestro corazón. ¿Qué cosas están silenciando esa música maravillosa que Dios puso en nuestros corazones? ¿Cuáles son las cosas que están silenciando esa música, ese gozo? Malas noticias, es la incertidumbre hacia el futuro, es el miedo, es la ansiedad. Y podríamos seguir hablando y hacer una lista grande, pero le aseguro que cuando usted y yo veamos esta oración, este canto, y ese es mi deseo, usted pueda volver a escuchar y a entonar música desde una perspectiva diferente. Y voy a compartir 4 puntos con respecto a esto. Y el primer punto que voy a compartir es: la música sonará de nuevo cuando usted y yo creamos de corazón a la palabra de Dios. La música, la melodía volverá a sonar de nuevo cuando usted y yo creamos de corazón a la palabra de Dios. Habacuc capítulo 3 versículos 1 y 2 dice así la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ahí voy a explicar tal vez un poquito. Esa palabra Sigionot la encontramos también en otros libros y da la idea de que es una armadura musical. Para los que saben un poco de música tal vez entenderán de qué estoy hablando. Entonces está dando la idea de en qué notas o de qué forma debería ser tocado esta canción, oración. Y el versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Vamos a detenernos ahí. Cuando él dice he oído tu palabra y temí, la frase en el original, ese oído tu palabra, se puede entender de que había escuchado de la fama de Jehová. O sea, en otras palabras, él estaba entendiendo, estaba comprendiendo la historia de todas las proezas que había hecho Dios en el pasado. La reacción del profeta Habacuc cuando escuchó, cuando él había recordado las cosas y las grandes cosas que Dios había hecho en el pasado, entonces tuvo temor. En algún momento, los capítulos 1 y 2, estuvo cuestionando lo que Dios estaba haciendo y estaba preocupado porque él no veía salida. Por todo lado era injusticia, inmoralidad, dificultades. Pero aquí en el versículo 2, él dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Él decía: escuché su palabra, escuché la fama de lo que usted es capaz de hacer y tuve miedo. Y yo quiero preguntarle, ¿conocemos, usted y yo conoce las proezas de Dios? ¿Conocemos de primera mano esas proezas? ¿Qué sentimos usted y yo cuando abrimos la palabra de Dios y leemos sus promesas? ¿Qué sentimos? ¿Es nuestra conciencia confrontada con la palabra de Dios? ¿Cuáles son los pensamientos que surgen cuando usted y yo la leemos? En resumen, ¿qué es lo que usted y yo pensamos cada vez que abrimos este precioso libro llamado la Biblia? Porque ahí encontramos la fama, y no es cualquier fama, la fama del grandioso, el todopoderoso Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto creer y confiar en la palabra de Dios como su voz para nosotros? Habacuc, por fe, creyó en su palabra, repasó los hechos poderosos de Dios y tuvo temor. En algún momento él dudó, pero en este momento ese temor, esa duda, se convirtió en temor y él se sintió fortalecido, él sintió algo diferente. Y yo quiero que usted se lleve esta idea: Dios ha hecho cosas poderosas en el pasado y lo leemos en la palabra de Dios. Abrir el mar rojo no fue un mito. Descender fuego para castigar a Sodoma y Gomorra no fue un mito. La resurrección de nuestro Salvador Jesucristo tampoco es una leyenda. Todo esto es verdad. Y Dios ha hecho cosas poderosas en el pasado, pero quiero que usted recuerde que Dios sigue haciendo cosas poderosas hoy. Abramos nuestra Biblia para que también las contemplemos y sintamos temor, reverencia hacia ese Dios grande. El primer ingrediente es eso: la música va a sonar de nuevo cuando usted y yo creamos de corazón. Habacuc había tenido libros y rollos del Antiguo Testamento, él había tenido la palabra de Dios de primera mano, pero él estaba en un cuestionamiento con Dios por lo que estaba pasando y él no creía que las cosas fueran a mejorar, pero aquí su perspectiva había cambiado y él dice: Jehová, he oído su palabra, sé de su fama, sé lo que usted es capaz de hacer y tengo miedo. Pero vamos a ver, porque no solo es temor de que Dios pudiera hacerle algo, lo que él está dándose cuenta es de que era un Dios grande, un Dios poderoso, que hizo cosas en el pasado.
las sigue haciendo en el presente y las terminará haciendo en el futuro. La música sonará de nuevo cuando creamos de corazón a la palabra de Dios. La segunda cosa que quiero compartirle a usted es: la música regresará. La música regresará a nuestros corazones cuando pidamos a Dios que encienda su fuego en nuestras vidas. La música va a regresar a nuestros corazones cuando pidamos a Dios que encienda el fuego en nuestras vidas. Ahí el mismo versículo 2 del capítulo 3 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y aquí dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Habacuc dice: Señor, encienda, dele vida a su obra. Yo sé que tal vez usted ha estado orando para que Dios avive Costa Rica, o ha estado orando por que Dios avive una iglesia, que Dios avive los corazones de unas personas, está orando por misioneros, está orando para que Dios haga algo. Pero el fuego de Dios primero debe encenderse en mi corazón y en su corazón. Juan 5:35, sin perder a Habacuc, sígame por un momentito a Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan capítulo 5 y el versículo 35, dice así la palabra de Dios. Vea lo que dice Juan el Bautista. Juan 5:35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista, si bien es cierto, fue el hombre que preparó el camino para el Señor, pero vea qué par de adjetivos para describir a este hombre. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Hermanos, nosotros, y usted que me escucha, creyente, debemos ser antorchas que ardan por el Señor, que ardan para el Señor, que nuestras vidas alumbren. Mateo 5, 14 y en adelante habla de que así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero eso empezó porque en Juan 3:30, Juan el Bautista dijo también: es necesario que él, hablando de Cristo, creciera y que él, Juan, menguara. Pero muchas veces hay más de nosotros y menos de Cristo. ¿Por qué no suena la melodía en nuestras vidas? Porque quizás no hay fuego. Porque tal vez usted y yo hemos estado apagando al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo? Con nuestras actitudes y con nuestra conducta. Cuando usted y yo tenemos actitudes y conductas fuera de la palabra de Dios, vamos a contristar al Espíritu Santo y vamos a apagarlo. Yo quiero que me busque, por favor, me acompañe a buscar dos pasajes. Están el primero en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 19. 1 Tesalonicenses 5, 19. Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 5, 19. No apaguéis al Espíritu. Qué interesante, y es prácticamente una orden. Pablo viene dando a estos hermanos en Tesalónica varias órdenes, le dice que oren sin cesar, que den gracias en todo, pero les dice: no apaguen el Espíritu. Y quiero que vayan un poquito más atrás, a la carta a los Efesios, el capítulo 4. Efesios 4:30, Efesios 4:30, ve lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Habla de no contristar, de no entristecer. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, yo le invito para que pueda leer para arriba toda la lista de cosas. Ahí habla del versículo 17 en adelante, habla de esa nueva vida en Cristo, pero habla un montón de cosas que muchas veces los creyentes, los cristianos, sí, hacemos y entonces contristamos al Espíritu Santo y por ende terminamos apagándolo. ¿Quiere melodía? ¿Quiere otra vez esa música en su vida? Usted que me escucha, tenemos que encender el fuego en nuestros corazones. Y ese fuego es el fuego del Espíritu Santo. No estoy diciendo nada
extraño, no estoy diciendo nada antibíblico, no estoy diciendo nada que salga de la palabra de Dios, estoy diciéndole que la Biblia dice que cuando usted y yo podemos contristar al Espíritu Santo con nuestras actitudes y con nuestra conducta y podemos apagar el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces no vamos a hacer lo que era Juan, una antorcha que ardía y que alumbraba. Y cuando Habacuc, volviendo a Habacuc capítulo 3, el versículo 2, él dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo me preguntaba mientras escribía esto, ¿estaríamos dispuestos a pedirle a Dios: Señor, aviva tu obra, pero por favor, empiece conmigo? ¿Estaríamos dispuestos a hacer esa oración? ¿Estaría usted dispuesto, hermano de la iglesia Berea, o usted que me escucha, si es creyente, a decirle a Dios: Señor, avive su obra, pero empiece conmigo? Porque es muy fácil pedir: vive fulanito, trabaja en fulano, en sutano. Pero tenemos que empezar con nosotros. Tenemos que empezar en casa. Entonces, la primera punto que le compartí es que la música va a sonar cuando creamos de corazón a la palabra de Dios. La segunda es: la música regresará cuando pidamos a Dios que encienda ese fuego en nuestras vidas. La tercera cosa que quiero compartirle es: la música va a regresar cuando reconozcamos de nuevo la grandeza de Dios. Sí, la música va a sonar otra vez en nuestras vidas cuando reconozcamos la grandeza de nuestro Dios. Y eso lo encontramos en los versículos del 3 al 5 de Habacuc capítulo 3. Dice así la palabra de Dios, versículos del 3 al 5 de Habacuc 3. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Hay una pausa, un Selah. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Y vea lo que sigue diciendo. Hoy voy a bajar un poquito más. Se levantó y midió a la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Habacuc reconoce la grandeza de Dios. Cuando usted ve estos versículos se da cuenta de que Habacuc empieza a darse cuenta, él estaba luchando con las injusticias, con la inmoralidad, con lo difícil de su situación, pero en este momento, en este canto, en esta oración que él está dando, él dice que Dios es grande. Los cristianos que tienen un Dios pequeño se van a quedar sin combustible. Cuando su Dios es pequeñito, usted se va a quedar sin combustible, pero aquellos que contemplan ese carácter asombroso de Dios tienen las fuerzas necesarias en su andar diario. Voy a repetir esto: los cristianos que tienen un Dios pequeñito se quedan sin combustible, pero aquellos que contemplan el asombroso carácter de Dios tienen las fuerzas necesarias para su andar diario. Dios es grande. Dios es grande, y aquí está hablando de que su gloria cubrió los cielos, de que la tierra se llenó de su alabanza. Mira qué hermoso eso, pero yo me pregunto, ¿hemos dejado de sorprendernos de la grandeza de Dios? ¿Hemos dejado de sorprendernos de la grandeza de Dios? Ve usted un atardecer y usted piensa: qué bonito. O usted en su mente, en su corazón, nos dice: Dios es grandioso. Nosotros aquí en Coronado tenemos la bendición de que podemos ver aquí una parte de la cordillera, es hermoso. Y le digo, yo me asombro cada vez que voy entrando por donde vivo y veo la cordillera, ya sea que esté nublada o ya sea que esté despejada, siempre es un gran espectáculo. Es la grandeza de Dios. Y Dios es grande, pero muchas veces perdemos esa música, se ha ido de nuestras vidas porque dejamos de ver que nuestro Dios es un Dios grande. Quiero compartir unos pasajes sin perder a Habacuc en Isaías. No voy a leer muchos pasajes, pero quisiera recordarle por un momento lo grande que es Dios. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Tal vez usted ya conoce el pasaje, sabe dónde voy a ir, pero yo quiero que usted recuerde lo grande realmente que es nuestro Dios. Y dice del 25 en adelante, leeré el pasaje, usted tal vez ya lo conoce de memoria, pero quiero repasarlo para usted. Isaías 40, del 25 hasta el 31. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas.
Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese es su Dios. Sí, si usted es cristiano, ese es su Dios, ese es mi Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido en Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Acaba de ver usted lo grande que es Dios? Pero muchas veces la música ha dejado sonar en nuestras vidas porque hemos hecho un Dios a la medida. Como si fuera un traje de desastre o como si fuera un vestido a la medida. Hemos hecho un Dios a nuestro gusto. Pero yo quiero recordarle que Dios es más grande, que cualquier situación con la cual usted hoy se esté enfrentando. Dios es más grande que con cualquier problema con el cual usted esté luchando. Dios es más grande que cualquier situación familiar, que cualquier situación económica, que cualquier problema que esté usted atravesando. Dios es más grande. Pero si pasamos por alto esta gran verdad, la música va a dejar de sonar en nuestras vidas. No va a haber melodía. Nuestro corazón estará apagado. No habrá más canto. El versículo 7, los versículos que estuvimos leyendo antes de llegar al 7 hablaban de que delante de su rostro, decía el 5, iba mortandad, a sus pies salían carbones, se levantó, midió la tierra, miró, hizo temblar las gentes, los montes fueron desmenuzados. Todo eso habla de un juicio. Yo quiero que usted recuerde que aunque parezcan a nuestro alrededor cosas injustas, nuestro Dios sí está trabajando, nuestro Dios está haciendo, y un día su justicia va a ser para toda la humanidad. Un día la justicia de Dios y la gloria de Dios llenará la tierra. Un día será todo diferente. Hermano que me escucha. Y dice el versículo que aunque los montes sean desmenuzados y los collados sean humillados, sus caminos son eternos. ¿Qué quiere decir? Que Dios no cambia. Su camino no cambia y su carácter no cambia. Y así como Dios ha mostrado su favor a pesar de las dificultades a su pueblo, una vez y otra vez, Dios sigue mostrando su favor a su pueblo una vez y otra vez y otra vez. Dios está con nosotros. Entonces, la música tal vez ha dejado sonar en sus vidas, pero quiero recordarles las tres cosas que hemos hablado. La música sonará de nuevo cuando creamos de corazón a la palabra de Dios, a las cosas grandes que encontramos, a las obras poderosas que encontramos de Dios. La música regresará cuando pidamos a Dios que Él encienda ese fuego santo en nuestras vidas. La música va a regresar cuando reconozcamos de nuevo la grandeza de nuestro Dios. Y por último, la música regresará a nuestras vidas cuando vivamos por fe. Este es el mensaje que encontramos en Habacuc capítulo 3, la fe. Tal vez usted piensa que la fe es algo difícil, y sí, sinceramente la fe no es algo fácil, pero yo quiero que me acompañe. Vamos a ir más adelante, casi al final de este canto de oración de Habacuc, al versículo 16, Habacuc 3, 16. Todos los otros pasajes, después ahí con gusto pudiéramos hablar y conversar, mencionan ciertas cosas y tienen relación con Abraham, tienen relación con Moisés, hay relación con David, de una manera un poco no tan explícita. Pero aquí en el versículo 16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Oiga, ve qué interesante esto. Le estaba diciendo yo a usted que Habacuc había visto, Dios le había revelado lo que iba a suceder. Le había revelado que Dios iba a juzgar a Israel y que el instrumento del juicio para Israel y para Judá propiamente iba a terminar de ser los caldeos, la nación o el pueblo babilonio.
Y aún él sabiendo esto, aún él con esta gran carga, porque no es fácil saberlo de antemano. Ya Habacuc sabía de antemano lo que iba a pasar. Él sabía quién era esta clase de gente. Ya ellos habían tenido una primera invasión antes de que él escribiera esto. Y todavía faltaba la segunda invasión con la cual iban a arrasar completamente Israel. Y él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, si bien estaré quieto. Yo pensaba en esto y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué él habla así? ¿Cuál es la razón de hablar de esto? Y es que en la palabra de Dios, en varias ocasiones, pero hay un pasaje en específico que quiero que ahorita me acompañe a buscar. En el silencio y en la quietud de la confianza en Dios, la música va a regresar a nuestras vidas. Muchas veces tenemos que quedarnos quietos. Muchas veces tenemos que quedarnos en silencio. Salmos 46, 10. No, si quiere no lo busque, voy a permitirme leerlo para usted. Salmos 46, 10. Dice así la palabra de Dios. Estad quietos. Otra vez, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido seré en la tierra. Pero empieza, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No nos gusta estar quietos. No es algo de ahorita, ¿verdad? Que en la antigüedad no nos gusta estar quietos. En Salmos 47 nos dice, esté quieto, quédese ahí tranquilo. Quédese ahí en silencio, quédese ahí quieto. Espere en silencio la salvación de Dios. No meta sus manos. No se preocupe, no se llene su cabeza de preocupaciones, de ansiedades, de planes para ver cómo va a resolver las cosas. Confíe y descanse en silencio en la presencia de Dios. Los momentos de soledad y quietud nos van a ayudar a encontrarnos con nuestro Dios. Cuando usted y yo estamos en un momento en quietud, cuando usted y yo estamos en un momento en soledad y buscamos a Dios, usted va a encontrar a Dios. No sé si usted recuerda, pero en el libro de Marcos nos recuerda que Jesús se levantaba aún estando oscuro y oraba. Eso dice la palabra de Dios en Marcos 1:35, que Jesús se levantaba aún estando oscuro y oraba. Jesús buscaba lugares solos. Dice la Escritura también que Jesús iba a buscar un lugar solo o apartado para hablar con Dios. Pero hoy no nos gusta buscar lugares solos. Hoy no nos gusta la soledad. Hoy no nos gusta la quietud. Y si usted es joven y me está escuchando, no crea que la soledad y la quietud y la oración es para los que estamos grandes. Es para todos. Ojalá que podamos nosotros aprender a estar quietos. Habacuc dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Él sabía que iba a venir un día más grave con todas las consecuencias del castigo del instrumento de Dios que él iba a usar para traer el juicio sobre Judá. Pero él aún así él dijo, voy a estar quieto. La música no va a regresar a nuestras vidas si usted y yo seguimos en inquietud, si estamos preocupados, si estamos tratando de buscar soluciones a nuestra manera. El versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Voy a detenerme. Aquí está hablando varias cosas. Habla de la higuera, no va a dar flores. Habla de las vides, no hay frutos. Habla de que falte el producto del olivo. Habla de que en los labrados no hay mantenimiento. Habla de que no hay ovejas y vacas tampoco. Quería saber un poco por qué Habacuc hacía ese énfasis. Y resulta que Israel era un pueblo netamente agrícola. Y prácticamente aquí él está abarcando todas las fuentes de producción de las cuales dependía la nación de Israel. Él está diciendo, estas son todas las fuentes de las cuales dependemos para poder subsistir. Si nosotros no tenemos estas cosas, no va a haber futuro. Eso es lo que prácticamente está diciendo. Él está diciendo, van a faltar todas estas cosas. Y posiblemente también, y era una tendencia de los pueblos en la antigüedad, cuando un pueblo conquistaba a otro, era arrasar con todo.
además de lamentablemente tomar vidas humanas, tomar mujeres, niños, arrasaban con cultivos, arrasaban con el ganado, arrasaban con todo, y estas eran las fuentes de producción primarias que tenía Israel en ese momento. Y aquí Habacuc está haciendo un paréntesis, está diciendo, es posible que ya no vaya a haber nada de esto. Y yo me preguntaba, tal vez no sé si usted ha visto diezmados sus ingresos en estos días, o no sé si usted está preocupado porque no haya frutos, no haya, la higuera no florezca, o porque no haya habrá mantenimiento. Tal vez usted llegue un día y no encuentre ciertos productos en el supermercado, no se encuentre ciertas situaciones, o usted se empieza a preocupar porque tal vez la oficina o el lugar para quien usted trabaja empieza a reducir porque ya no hay trabajo. Y yo le digo algo, sinceramente, es posible que vivamos una situación realmente difícil, la parte económica, más que el tema coronavirus. La parte económica posiblemente va a ser más grave que el coronavirus, muchísimo más grave. Pero aunque falten todas estas cosas, dice el versículo 18, con todo. Habacuc estaba diciendo aquí, no importa que no tenga nada, no importa que no hayan frutos, no importa que no haya producto del olivo, no importa que no haya vacas, no importa que no haya nada de eso, porque él dice, con todo, o sea, a pesar de todo. Ya aquí en este punto, para Habacuc no había más quejas, ya no había más reclamos hacia Dios, ya se habían acabado los cuestionamientos que tenía hacia Dios. ¿Y por qué? Porque él había entendido que, como dice Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, dice Habacuc 2:4. Y entendemos este versículo de dos formas. Para poder tener vida eterna, para poder ser llamados justos, la justicia no viene porque nosotros seamos buenos. La justicia viene porque nosotros aceptamos la justicia de Cristo y entonces somos llamados justos, y por esa fe en Cristo es que tenemos vida eterna. Pero también yo quiero recordarle algo además de eso, y es que se refiere a nuestro diario vivir. Los que hemos sido justificados ya en la sangre de Cristo, debemos vivir por fe. Sí, debemos vivir por fe. ¿Y qué es fe? Sí, es un salto al vacío. Es no saber qué va a pasar. De hecho, 2 Corintios 5:7 dice así la palabra de Dios. 2 Corintios 5:7 está entre paréntesis. Por fe andamos, no por vista. Usted que me escucha, y hermano, no sé si de aquí a 2 meses no habrá ciertas cosas y no tendremos acceso a ciertas cosas de nuestras necesidades. No sé, yo no le puedo garantizar si yo tendré trabajo o la fuente de ingreso de aquí a 2 meses o aquí a 3 meses. Yo no lo sé, no tengo ni idea de qué va a pasar mañana. Pero aquí Habacuc nos está tratando de dar una gran lección, y él sabía el mal que se avecinaba, él sabía lo difícil de la situación que ya era y lo que iba a venir, y aún así él dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, porque él había entendido que vivía por fe. Nosotros debemos vivir por fe. Le digo algo que estaba analizando, es que tal vez usted y yo no estamos experimentando el gozo de Dios, ese gozo de que él habla, de que yo me alegraré en Jehová, y no lo estamos experimentando porque estamos buscando nuestras respuestas, estamos preocupados viendo a ver cómo guardamos plata en el banco, bueno, si es que la tuviéramos, o estamos preocupados por ver cómo, y nos preocupamos a ver cómo nos cuidamos porque esta situación nos ha puesto al tope. Pero yo quiero recordarle algo, y es que Habacuc dejó de buscar respuestas. Él cuestionó a Dios, y él empezó a decirle a Dios, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Y aquí en este momento ya Habacuc no dice Dios, ¿por qué? Porque ya él había aprendido a dejar de cuestionar a Dios, y él entendió esto, que debemos vivir por fe. Y aunque podemos vivir por fe, le digo algo, muchas veces no sabemos cómo hacerlo, porque nunca o muy pocas veces hemos dejado que Dios se encargue completamente de nosotros. ¿Cuál es el miedo de que no tengamos nada más en qué apoyarnos que si no es en nuestro bendito y grandioso Dios? ¿Cuál es el miedo de perder todo? ¿Cuál es el miedo de no tener nada? Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, dice Romanos, ni a su propio Hijo,
¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pero yo pensaba, y lo digo más hacia mí, si usted ha estado viviendo esta realidad también, tenemos que dejar que Dios se encargue completamente de nosotros. Esa es la vida por fe. Dejar que Dios se encargue completamente de usted y de mí. Dejar de sacar la calculadora, dejar de sacar los presupuestos, dejar de hacer números, dejar de hacer planes a nuestra manera, dejar de hacer las cosas y nuestros planes y todas nuestras situaciones, y eso tiene que venir de A a B, y si no nos sale, ya nos llega el afán, nos llega la ansiedad, nos llega la preocupación. No dejemos que Dios se encargue por completo de usted y de mí. Eso es vivir por fe. Dejar que Dios se encargue por completo de nosotros. Y el versículo 18 sigue diciendo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él es nuestra fortaleza. Él quiere que usted y yo entendamos que no somos fuertes. Él quiere que usted y yo entendamos que Él quiere ser nuestra fuerza, que nosotros somos limitados y que cuando se acaban nuestras fuerzas es cuando nosotros debemos decirle, Señor, ya no puedo, estoy cansado, necesito que usted me ayude porque ya yo no puedo con esto. Y es difícil porque muchas veces hasta que estamos completamente obligados es que entendemos que debemos confiar y descansar completamente en Dios y que Él es nuestra fortaleza. Filipenses 4:13, que es un pasaje que conocemos de memoria, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba hablando de las dificultades que él estaba viviendo y cuando escribe Filipenses estaba en la cárcel y él dice que él podía soportar esas cosas porque era Cristo quien le daba fuerza. Porque Cristo era la fuerza en él. Nosotros no somos fuertes y tenemos que aprender a descansar y depositar nuestras debilidades en las fortalezas de Dios, porque Él sí es fuerte y Él es todopoderoso. Y aquí Habacuc dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Y me llama la atención que termina diciendo, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Resulta que las ciervas o las gacelas son rápidas, pero además de eso, dice que tienen el paso muy seguro, por lo que ellas tienen esa facilidad de escapar fácilmente y rápidamente de sus perseguidores. No sabía yo esto y me llamó la atención porque dice, Habacuc está diciendo en términos de él como hombre, él está diciendo, Dios hace mis pies como de sierva, o sea, Dios hace mis pies ligeros, mis pies seguros. Y dice, y en mis alturas me hace andar. La imagen que nos está dando aquí, el cuadro que está pintándonos es de alguien que está confiando en en el Dios Todopoderoso, que lo conduce en medio de las pruebas, con un paso seguro y por encima de las circunstancias de la vida. Esa es la imagen que nos quiere transmitir esta última parte del versículo. Es alguien que ha confiado en el Dios Todopoderoso, que lo conduce en medio de las circunstancias de la vida con un paso seguro, por encima, porque cuando habla de las alturas es por encima de las circunstancias que estamos viviendo. Quiero ir concluyendo diciendo esto. Él termina aquí, ¿verdad? Si usted puede ver ahí en la copia de las Escrituras, dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. No sé cómo se tocará con guitarra o si era con alguna especie de arpa. Y yo me puse a pensar cuando leía esto, ¿cuál es mi himno favorito? ¿Y cuál es su himno favorito? Este fue Habacuc 3, seguro fue el himno favorito de él. Y estoy seguro que lo cantó no una, ni dos, ni tres, seguro lo cantó muchas veces, lo tarareaba, lo silbaba. Y hay una canción hermosa que yo quiero compartirle a usted ahorita. En el Salmo 40, versículos del 1 al 3. Ya vamos a ir cerrando. Salmos 40, versículo del 1 al 3. Es un canto hermoso. Yo quiero que usted lo tenga por ahí, lo guarde en su corazón. De hecho, yo no conozco la música original, pero sí conozco una adaptación que hizo un grupo musical cristiano. Y dice Salmo 40, versículos del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Acaba usted de escuchar las palabras de David. Él está alabando a Dios por haber sido liberado. Le digo algo, amado hermano Berea o creyente que usted me está escuchando. Primero, ya en Cristo fuimos liberados. Y en Cristo ya Él nos sacó de ese pozo de la desesperación y Él puso nuestros pies sobre la peña, sobre la roca que es Cristo, y enderezó nuestros pasos. Y aquí habla de un cántico de salvación. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Yo estoy seguro que Habacuc cantó todos los días de su vida y tuvo en su memoria esa oración, esa canción que acabamos de compartir en Habacuc capítulo 3. Yo le pregunto, ¿se ha apagado la música en su vida? ¿Se ha apagado ese gozo? No hay un canto a Dios. Aquí dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando la gente ve en nosotros ese descanso, esa liberación y ese canto, porque el canto se echa de ver. No estoy hablando solamente de que usted esté cantando un corito en su casa, un himno, porque usted se siente gozoso por lo que Cristo ha hecho, sino porque se va a echar de ver, mi hermano, en su vida lo que Cristo ha hecho por usted. No deje que la música se apague en su corazón. Le acabo de compartir 4 cosas que le pueden ayudar. Creer de corazón en la palabra de Dios y en las obras grandes que Dios ha hecho. Pedirle a Dios que encienda el fuego en su vida. Reconocer esa grandeza de Dios por encima de cualquier situación. Y aprender a vivir por fe. A dejar que Dios se encargue completamente de nosotros. Voy a orar y quisiera, después de orar, tener un canto antes de despedirnos. Solamente quiero pedirles, tal vez si usted nos oye y usted recibió este enlace, esta invitación y usted no conoce a Cristo, usted necesita ser liberado de ese pozo, de esa desesperación en el que está viviendo. Usted necesita ser puesto sobre la roca, sobre la peña que es Cristo. Pero usted debe entregarle a Él su corazón, pedirle perdón por sus pecados y pedirle a Él que le salve y le dé vida eterna. Y usted, hermano creyente que me está escuchando, quiero decirle algo. Sí, el coronavirus es real, es una pandemia, está aquí en el mundo. Pero nuestro Dios es más grande. No deje que el ruido apague la música en nuestros corazones. Que el gozo del Señor, como decía Habacuc, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Oramos, después de esto vamos a cantar Fe la victoria es, ¿está bien? Número 382, después de la oración, y con eso quedaríamos despedidos. Fe la victoria es, por favor acompáñame a orar. Gracias Señor porque nos da la oportunidad de pensar en ti. Te necesitamos, Dios. Y gracias porque a veces tal vez la música se quiera apagar en nuestras vidas por diversas circunstancias, por diversas situaciones. No sé, Señor, si alguien que está del otro lado escuchándome está luchando y tal vez no hay música, no hay gozo, no hay allá, ya se perdió esa alegría, perdió ese gozo por el ruido, por las circunstancias, por las situaciones, por las preocupaciones. Yo te suplico, Señor, para que hoy esa música pueda regresar a su corazón y haya otra vez esa alabanza, ese cántico nuevo que dice el Salmo 40. Que verán muchos después eso y temerán y confiarán en usted, Señor. Y yo le pido para que si
Tal vez alguien ha dejado que la música se apague, que otra vez vuelva a sonar esa música, que se vuelva tu palabra y que crea en las cosas grandes que dice tu palabra, que no dude lo que dice ella, que también pida que arda el fuego en su corazón, ese fuego tuyo, tu Espíritu Santo, Señor. Te pido por favor para que tú nos ayudes, Señor, para que esa música otra vez regrese a través de una vida por fe y que regrese a través de reconocer esa grandeza tuya. Y si alguien que nos escucha, Señor, no te conoce, necesita ser liberado del pozo de la desesperación, necesita ser sacado de ese lago cenagoso, de ese lodo cenagoso, y le pido para que pueda pedir perdón por sus pecados, entregarte su corazón y venir a ti en esta tarde. Te doy las gracias y te pido que nos des fortaleza para lo que viene en esta semana, que acabamos de empezar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener este canto, Fe, la victoria es. Por favor, acompáñeme. Yo sé que a veces, como es digital, ya usted puede ir, o algunos se van desconectando, pero cante, Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Soldado del Señor Jesús, vendó en el levantar, luchad valientes de la luz, muy pronto acabará. Al enemigo combatir con gran severidad, por fe en Jesús al mundo vil podréis así ganar. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Su amor, pendones de bondad, su ley herencia fiel, la senda de la santidad seguimos por doquier. Por fe en Jesús el Salvador, impedida oración, y me prepara el Salvador en gloria una mansión. Ve, la victoria es, ve, la victoria es, ve, la victoria es del mundo vencedora. Al que venciere Dios dará ropaje sin igual, su nombre allá confesará, Jesús el inmortal. Nuestra alma por la eternidad a Dios alabará, pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Amén, hermanos. Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Esté pendiente de las próximas actividades y transmisiones a través de los comunicados que estará enviando el pastor y también de nuestras redes sociales, los cultos miércoles, sociedades de jóvenes y próximas actividades. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente y hermoso fin de semana.